Muy bien, continuamos en Código TDF. Como lo anunciamos, está con nosotros el intendente de la ciudad de Ushuaia, Walter Boto. Walter, muy buenas noches. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Belén. Bueno, muchas gracias por venir. Hay muchos temas para charlar. Básicamente, ¿no? ¿Qué lectura haces de esta situación actual? Bueno, otro país que hace 40 días atrás, ¿no? Realmente una Argentina que está muy complicada en términos financieros, que no encuentra el rumbo de las políticas económicas, que las decisiones pasan siempre por más ajustes y porque pongan lo que menos tienen. Una Argentina que realmente está muy complicada. Uno la ve con mucha preocupación. La ve con mucha preocupación porque hay una angustia generalizada de la gente que no llega a fin de mes, de la gente que está buscando trabajo. Y realmente gobernar en este contexto una ciudad es muy complejo porque el municipio termina siendo el primer escalón en donde acude la gente. Y uno esa preocupación que hay, esa angustia, la siente todos los días y la vive todos los días además, ¿no? Claramente uno tiene que tener desafíos, ser lo más creativo posible todos los días, apoyarse en la unidad de concepción, de criterios. Estamos charlando, bueno, casualmente con el intendente Queno y el diputado Martín Pérez, le pedimos una reunión a Rosana Bertone, la gobernadora, para saber, digamos, cuáles eran los avances que había tenido, las charlas, cómo la veía también, la preocupación de cómo la provincia también se para en este contexto de país en donde también los gobernadores están muy preocupados. Yo veía las declaraciones de los gobernadores después de la reunión con el presidente y la mayoría salió en la misma línea. Hay provincias que si el gobierno nacional sigue ajustando y sigue teniendo políticas de ajustes, terminan muy complicadas. Hay una suba de la pobreza muy inminente en estos últimos tiempos. Y la respuesta es, seguimos recortando desde el Estado y seguimos sacando recursos. De hecho, hemos participado de toda la reunión y hemos sido partícipes con Martín, con Claudio, de crear los foros patagónicos para que la Patagonia esté juntos. Y yo digo, Eso se funcionó muy consigue. bien, ¿no? Funcionó muy bien, tuvo sus resultados y sigue funcionando. De hecho, en octubre tenemos fecha en Ushuaia, donde vienen figuras nacionales también de mucho peso, vienen otros gobernadores, vienen otros intendentes, viene la presidenta de la FAM, Verónica Magario, que también hizo lo suyo con el Fondo Sojero, con la presentación de todos los municipios, porque también es lógico que lo que está sucediendo en el país es, a vos te sacan el fondo de la soja y eso repercute en menos cantidad de obras, o sea, menos trabajo. Y esa política, digamos, va llegando, cada vez se va sintiendo más en la calle, y a uno como ejecutivo en donde se retiró el Estado Nacional con distintos programas, uno tiene que estar asistiendo. Nos pasó el otro día con la Secretaría de la Mujer, con Laura Ávila, que estamos trabajando en el plan de fortalecimiento de mujeres emprendedoras. Estuvimos entregando herramientas, máquinas y demás, que eran programas que tenía el Gobierno Nacional, que el Gobierno Nacional recortó, y que uno como municipio tiene que apostar, porque en esta crisis económica y financiera, digo, la economía social es una pata fundamental y los emprendedores son fundamentales. Sí, acompañar el entramado productivo, Y sin además darles la duda, herramienta para que, digamos... para mejorar el consumo para que interno, exactamente, le digo, si no hay política de consumo, que es lo que, de alguna forma, el desacierto que uno ve de la política económica nacional, si no hay política de consumo, se rompe la economía, se rompe el círculo virtuoso de la economía. Si no hay obra pública, no hay derrame, no hay posibilidad de que la gente trabaje, no hay posibilidad de consumo. Todo está yendo a que justamente el círculo virtuoso de la economía no funcione. Y a los estados les pasa, cuando no hay consumo uno no recauda y así sucesivamente. Entonces hay un desafío enorme por delante, un momento de la Argentina muy complejo en donde inclusive con el gobierno provincial, con la gobernadora, con el ministro de Economía, con el jefe de gabinete, con nuestros secretarios, con nuestro jefe de gabinete, estamos trabajando en un plan de contención social también, porque eso sucede mucho. Nosotros hemos triplicado y cuadriplicado la demanda social y la asistencia social, porque la gente hoy está pidiendo alimentos, está pidiendo que le ayudemos con el alquiler para llegar a fin de mes. Es decir, hay una situación muy compleja. Justamente, una situación que demanda una mayor presencia del Estado para asistir a aquellos que hoy no la están pasando bien, en un escenario en el cual los estados cuentan con menos recursos para hacer eso. Cuentan con menos recursos porque además la devaluación del dólar hizo que el peso valga menos. Entonces eso también es menos recursos. Yo lo escuchaba recién al ministro de Obras Públicas, Luis Vázquez, y nosotros tenemos exactamente los mismos problemas. Estamos charlando con las empresas porque hoy no hay precio
porque te dicen, mirá, yo me animo a darte un precio porque si no, no te puedo terminar la obra. Y lo que le pasa en la casa, obviamente el peso vale menos, la gente no llega a fin de mes y al Estado le pasa exactamente lo mismo. Cada vez tiene menos recursos, en términos reales y en términos nominales, porque cada vez el peso vale menos. La reta rinde menos. Vamos a algunos temas puntuales, ¿no?, de estas medidas, cómo implican en las obras, ¿no es cierto?, que tienen ustedes en mente, pavimentación, repavimentación. Hace 14 días estuvo acá la secretaria de Planificación anunciando realmente un panorama muy, muy lindo, muy positivo de lo que se iba a hacer. Cuando se sentó, el dólar estaba a 34. El viernes de esa semana, el dólar estaba a 42. ¿Qué pasa con esas obras que se anunciaron? Bueno, es otro país. Uno ¿No? Martes se sentó nosotros anunciando un proyecto. Nosotros teníamos pensado un plan de obra pública muy lindo para la ciudad, con la gobernadora, con el acompañamiento de la gobernadora. De hecho, estamos hoy trabajando con los equipos económicos a ver cómo de alguna forma podemos anunciar un conjunto también para la ciudad, y los próximos días lo vamos a estar definiendo. Pero hay dos desafíos: de sentarse con las empresas, a ver realmente cuál es y por qué camino vamos a andar, y después ir priorizando las obras. Uno tenía pensado recuperar casi la totalidad del circuito vial de la ciudad, tenía pensado los espacios públicos, tenía pensado un montón y un sinfín de obras que la íbamos a presentar en los próximos días, pero de repente, como quien no quiere la cosa, te levantaste y no tenés plan de obra. Eso no sucedió. Ha trabajado mucho el equipo de planificación, ha trabajado mucho el equipo de economía, porque inclusive te afectan las obras que ya tenías adjudicadas. Claro. Nosotros tenemos las obras adjudicadas que tenemos, que sí las vamos a hacer, que hemos hablado con las empresas, es la apertura de calles en el macizo del E9, la urbanización General San Martín, que va a seguir, pero hay que reestructurar costos porque está financiada la obra, el bacheo y repavimentación de la calle Darwin, Gobernador Campos, Pionero Foguinos y Ángel Romero, la repavimentación de Foggia Basket, que la vamos a hacer a nuevo, eso va a ser una obra muy importante, la calle de la Estancia, La Cortita, bacheo y repavimentación de Alem desde Río Negro hasta Hipólito Yrigoyen, el mirador del glaciar, que también lo habíamos prometido, y los miradores y las pasarelas de la bahía, que era algo que nos pedía el sector turístico. Esas obras hoy están garantizadas, estarían empezando en octubre, después de días y días de negociaciones y de trabajo con ¿Hubo que las readecuar empresas. presupuestos? Obviamente nosotros tenemos porcentuales en los pliegos de readecuación de precios y estamos discutiendo eso, pero esas son las obras que nosotros nos habíamos comprometido que ya estaban licitadas, que ya estaban adjudicadas inclusive. Así que esas son las obras que van a estar. Y lo que estamos trabajando ya es en el plan de obra que se viene. Tenemos ya algunas licitaciones en marcha y algunos trabajos que en los próximos días queríamos anunciar con la gobernadora, en conjunto con la gobernadora, porque esto es importante decirlo. Hay mucha obra pública que la hemos hecho en conjunto y con los acuerdos que hemos hecho con el gobierno provincial, y la verdad que esto para nosotros es muy importante. Así que en los próximos días sí vamos a estar trabajando y redefiniendo el plan de obras, que, a ver, estamos haciendo el máximo de los esfuerzos en este contexto para poder mejorar la calidad de vida de los vecinos, para poder llegar a la 640, para poder llegar al barrio Pipo, para poder llegar al San Vicente, a la Cantera, y estamos trabajando, sí, muy fuertemente en el plan de puesta en valor de algunos espacios públicos y del embellecimiento de la ciudad, que fue uno de los fuertes de la temporada pasada. En todos estos contextos, en los próximos días vamos a tener definido ya con qué salimos y cuál va a ser el plan de obra, que claramente uno tiene que priorizar, definir en este contexto, porque tiene cada vez menos recursos en términos reales y en términos nominales, como explicaba recién. Se discutió ahora en esta reunión entre gobernadores y el presidente la posibilidad de que aquellas obras que están en ejecución, porque el Fondo de la Soja afectó fuertemente a los municipios, el recorte aquellas obras que están en ejecución puedan llegar a ser garantizadas su conclusión con fondos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional o el Fondo de Garantía de ANSES. Sería como un alivio eso, poder contar con esos recursos. Y la verdad, ¿no?, que poder contar con esos recursos para la ciudad de Ushuaia sería garantizar por lo menos gran parte del plan de obra, la parte importante del plan de obras. Obviamente que uno tiene varios problemas, no solamente el Fondo de la Soja, sino que también están planteando que el lunes vamos a tener los datos. Digamos, hoy sería hablar sobre los dichos y lo que hemos leído de las declaraciones del Gobierno Nacional, pero el lunes vamos a estar sabiendo fehacientemente cómo viene el presupuesto presentado y cuáles son los detalles finos de ese presupuesto. Porque también planteaban el recorte al subsidio del transporte público de pasajeros, que en la estructura de costos sí
para la sociedad del Estado o para cualquier empresa son 36 millones de pesos menos. Eso significa que si el Estado municipal no puede absorber esos subsidios nacionales, que son el 60-70% de la estructura de costo de cualquier empresa, tendrías que poner un boleto a 50 pesos. Eso Sí, es la inviable. lógica. Entonces, sinceramente... ¿Cómo te hay armas que con ser eso? un- Pues parece que ahí no hay marcha atrás con el tema del transporte, del subsidio al transporte. Veremos cómo sale el presupuesto y qué se está discutiendo. Digamos, ahí nosotros hemos con la Federación Argentina de Municipios presentado un recurso con el tema del Fondo Sojero y estamos trabajando también con el tema del subsidio al transporte. Vamos a ver cuál es la presentación. Para definirte algo, realmente debería leer el presupuesto nacional, que es lo que vamos a tener acceso el lunes, y saber justamente por dónde va a pasar el ajuste, porque hay una realidad. Cuando ellos cerraron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno Nacional cierra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ellos prometen bajar en 2 años y medio, 3 años, el déficit del Estado Nacional a cero. Nosotros tenemos un 2,7% de déficit en el presupuesto nacional. Eso significaba, con las medidas que de alguna forma quisieron llevar adelante o propuso el Estado Nacional, un 1,4% del presupuesto. Son más o menos 1,4, 1,5, eran más o menos 300.000 millones de pesos. Cuando el Fondo Monetario Internacional les dice, no me estás cumpliendo, con lo cual no te voy a mandar más dólares porque además no sostenés el dólar y además hay 10.000 millones de dólares que ingresaron y que no sé dónde están, se fugaron. O sea, ni siquiera está sosteniendo las reservas. La propuesta que lleva el Estado Nacional de vuelta al Fondo Monetario Internacional es acortar el plazo de llegar a déficit cero. Es decir, en estos 6 meses llegar a déficit cero, con lo cual significa recortar, digamos, el gasto de todas las provincias, inclusive, porque siempre lo terminan pagando los trabajadores, digamos, los más humildes, en 600.000 millones de pesos. Y eso es lo que creo que va a estar reflejado el lunes, porque es la propuesta que llevaron al Fondo Monetario Internacional la semana pasada. Así que, en base a lo que diga en ese presupuesto, uno también tiene que saber que está en momento de crisis, que hay que ser, digamos, muy inteligentes al momento de aplicar los recursos, de que vamos a hacer un esfuerzo enorme porque el plan de obra no solamente significa mejorar la calidad de vida del vecino, sino que también eso significa derrame y significa actividad laboral y significa recursos en la calle, que eso genera consumo y el consumo empieza a activar la economía de base. Entonces, me parece que esos son realmente las cosas que tenemos que trabajar muy fuerte. Nosotros lo hablamos el otro día en la reunión mantenida en el gobierno provincial. Me parece que el plan de obra es algo que tenemos que no se puede negociar, que va a haber que ser muy creativos, muy inteligentes, pero que tenemos que seguir avanzando, como bien lo decía el ministro, en los planes de obra previstos, tanto para la provincia como para las ciudades. Hay que ajustarse, es la palabra que lamentablemente más se está usando, el ajuste en el bolsillo, el ajuste posiblemente en la obra pública, en lo del transporte. ¿Por la gente? Por la gente nunca. Yo siempre dije lo mismo. Nosotros esta semana he tenido muchas reuniones porque hay mucha preocupación, digamos, las cooperativas de limpieza, los choferes, todos los que dependen directa e indirectamente de la municipalidad. Yo he dicho, nosotros vamos a hacer un gran esfuerzo, vamos a hacer obra como hicimos el año pasado, pero el ajuste nunca puede pasar por los trabajadores. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo enorme hasta que no podamos más para sostener cada puesto de trabajo. Uno no maneja la macroeconomía, pero sí, yo creo que si vos al combo explosivo que estamos viviendo en la provincia, que se ajustan los sueldos, porque digamos, hay una realidad, el proceso de ajuste ya pasó en la Argentina. Uno discutía y uno está, digamos, satisfecho con el resultado de que no hayan recortado las asignaciones familiares. Ahora, un trabajador en el año 2015 que ganaba 20.000 pesos, ganaba en el año, finalizando el 2015, $2.000. Hoy un trabajador que gana 20.000 pesos no llega a los $600. O sea, el proceso de ajuste para tener un escenario de mercado laboral más flexibles, ya lo hicieron, porque ellos creían que con eso iban a traer las inversiones internacionales, inversiones que nunca llegaron y un segundo semestre que nunca llegó.
Entonces, en ese contexto que nosotros siempre dijimos, desde que asumimos es, no vamos a tocar un solo trabajador, no lo hicimos, y vamos a seguir con esa política, porque también entendemos que en este contexto recortar puestos laborales también le influye a todos. Al kiosco que está recaudando hoy menos, Sí. a los taxis que están recaudando menos, a los remises. Nosotros lo sentimos en el colectivo, en el aumento de la gente que toma el colectivo. De hecho, en enero del año pasado hay una etapa del diario que cuando llegaron las unidades nuevas, que uno por ahí nosotros lo que decíamos es al servicio con esta crisis que se va a profundizar, lo van a usar cada vez más vecinos. Y eso está pasando, los colectivos están abarrotados, ya 20 unidades no son suficientes, porque realmente hay una demanda muy importante, porque sube la nafta, porque suben las tarifas, porque hay todo una cuestión que realmente uno la ve con mucha preocupación. Sí, y el tema del transporte no solamente al quitarle subsidios, esto que decías que son unos 30 millones de pesos más o menos, también está el tema de la compensación que tienen en la tarifa de combustibles, que Ya también se les quita. Nosotros ya hemos recibido, nosotros ya tuvimos un recorte de casi 6.000 litros de combustible en el subsidio. Pagábamos a 9 pesos y hoy lo estamos pagando a 32. Es decir, que ya empezó también el ajuste en la tarifa de los colectivos. Y hemos sostenido hasta hoy todo lo que hemos podido con la Sociedad del Estado, porque la Sociedad del Estado también tiene una lógica. Hoy tenemos nosotros el boleto más barato del país. Hoy en Santa Fe está 17 pesos el colectivo. Entonces realmente hemos sostenido hasta hoy, inclusive con el ajuste que ya han pegado y que han dado el boleto. Sí, vamos a hacer todo lo posible para sostenerlo y están trabajando todos los equipos económicos. Pero como bien te decía, el lunes es un día clave en la Argentina porque es un día que se van a conocer todos los detalles del presupuesto nacional y uno va a poder saber también con qué se vienen, porque nosotros lo que tenemos previsto es que con los anuncios que han tenido para el año que viene, Ushuaia va a tener 250 millones de pesos menos en el presupuesto, que es un montón, es muchísimo dinero. Entonces, realmente estamos ante una situación muy crítica. Lo que sí, como siempre le decimos al vecino, nuestros equipos están trabajando, el plan de obras de Ushuaia va a estar esta temporada. Lógicamente, uno pensaba tener un plan de obra mayor, sí, sin duda. mucho mayor, pero aún haciendo este plan de obra que estamos pensando, realmente para este contexto nacional, este contexto económico, es tremendo. Nosotros llegamos el año pasado a un 14-15% del presupuesto, que digamos son niveles de inversión históricos en obra pública. Hicimos un gran plan de obra pública el año pasado, con Aperito, con Irigoyen, con la Gobernador Paz, con todas las calles que repavimentamos, el Agarramuño. Realmente se hizo un gran plan de obra y llegamos a niveles de inversión histórica, como los que tuvo, por ejemplo, el intendente Garramuño, con 14-15% del presupuesto en obra pública. Nosotros también el año pasado lo pudimos alcanzar. Este año teníamos otra expectativa, que era generar realmente un quiebre histórico en la inversión de obra pública en la ciudad. Lamentablemente, como te decía, no manejamos la macroeconomía, sí vamos a hacer un plan y un gran esfuerzo de la Municipalidad de Ushuaia para intentar llegar a la mayoría de los sectores, de los barrios, y poder ir mejorando la calidad de vida de los vecinos. Seguimos hablando, nos vamos a un corte. Gracias. Vamos a hacer un corte y seguimos con el intendente de la ciudad de Ushuaia, Walter Boto. Nos quedan todavía varios temas por charlar. Estamos en vivo y en directo para toda la provincia. No te muevas, en 3 minutitos ya volvemos.